¿Escuchan bien, hermanos? ¿O estoy muy bajito? Para aprovechar si le pueden subir un poquito. Muy bien. Hoy vamos a ver otro mandamiento, no sé si uno de los más controversiales también. Y mire con qué introducción voy a comenzar. ¿Alguien conoce a Cantinflas? Ese poeta, escritor, teólogo, ¿alguien lo conoce? Cantinflas, una persona que acostumbraba en sus películas a salir de pobre, mal vestido, la ropa cayéndosele, no se le entendía nada lo que él hablaba, pero en unas cuantas películas de pronto él salía como de alguien importante que hasta se nos hacía raro, bien trajeado, y lo que hablaba era algo de verdad, palabras hermosas, poquitas películas de esas. Hay una película que se llama Su Excelencia. Y en esta película que se llama Su Excelencia, él va a pronunciar un discurso al final de la película. Él está delante de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Él está enfrente de muchas personas serias, importantes, trajeadas, líderes importantes de todas las naciones. Y Cantinflas, el gran Cantinflas, en ese discurso final en la película de Su Excelencia, él dijo estas palabras: y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor, en que todos los hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin adornos, sin decoraciones. Amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente el hombre lo entendió mal. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que vive haciendo? Armaos los unos contra los otros. Cristo dijo, amaos los unos a los otros, pero el hombre entendió, armaos los unos a los otros. No siempre comienzo con estadísticas, pero dos estadísticas en cuanto al asesinato y la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, ese periodo donde sucedió el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, provocando de entre 55 a 60 millones de personas muertas en consecuencia de las acciones bélicas que sucedieron en ese periodo de 6 años de duración. Otra estadística, muchos han escuchado acerca del Holocausto, ¿verdad que sí? Durante el periodo del Holocausto hubo demasiados asesinatos de judíos, de tal manera que parece difícil llegar a un acuerdo en cuanto a la cantidad de muertes. Es una tarea difícil porque no existe un solo documento de tiempos de guerra creado por los funcionarios nazis que detalle la cantidad de personas aproximadamente que murieron durante el Holocausto. Y claro que sabemos que fueron alrededor de 6 millones de judíos. Pero quizá por ahí hay muchas personas inocentes, quizá por ahí mismo hay incluso soldados, funcionarios, de tal manera que si sumáramos todos, serían otros cuantos millones de personas que murieron. La muerte es algo inevitable que a todos nos va a llegar en cualquier momento. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Debemos de creerlo como cristianos. La muerte nos va a llegar en cualquier momento. La semana pasada mencionábamos que vivimos en un mundo caído y nosotros mismos somos seres o criaturas caídas a consecuencia del pecado. Y mencionábamos ese versículo que lo sigo recalcando, Romanos 5:12, que es crucial. Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, el primer Adán. Recuerde que la Biblia identifica el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo. Por el pecado de un hombre, Adán, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. De tal manera que todos estamos arrastrando las mismas consecuencias, todos somos pecadores. Y por eso comenzamos a ver la muerte, la muerte, la muerte. Empiezan a tener algunos hijos y ya vemos las discusiones, ya vemos la muerte. Por eso la Escritura dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No le voy a pedir que se ponga de pie, pero si solamente busca Éxodo 20:13.
quizá de los versículos más cortitos en toda la Biblia, Éxodo 20:13. Por cierto, esta ocasión voy a estar utilizando más la Reina Valera. Éxodo 20:13 simplemente dice no matarás. 2 palabritas, en esta versión son 9 letritas. Éxodo 20:13, no matarás. ¿Qué significa ese mandamiento? ¿Qué aplicaciones tiene para nuestro día? Así que vamos a hacer una oración, cierre sus ojos, ponga este tiempo en las manos del Señor para que Él abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú nos has dado el gozo de poder vernos aquí como cuerpo de Cristo. Hemos podido exaltar tu nombre, hemos podido abrir nuestra boca para cantarte, para glorificarte. Y esto no te hace más Dios porque tú ya eres suficientemente Dios completo, soberano, poderoso, glorioso, majestuoso. Pero gracias por el privilegio que tú nos das de exaltar tu nombre. Y gracias por este tiempo en el que podemos abrir la palabra para exponerla. Quiero ser solamente un instrumento, Señor, que tú vas a usar el día de hoy para que todos podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros y vivirlo y ponerlo en práctica. Ponemos este tiempo en tus benditas manos y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que este es el 6º mandamiento. 6º mandamiento solamente dice no matarás. No matarás. Siempre me gusta darles como algún tipo de mapa o GPS para dejarles saber para dónde vamos. Lo primero que vamos a hacer, hermanos, es definir esa palabra de matar, que quizá no sea la mejor traducción. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted vea el significado de la palabra hebrea, le va a cambiar todo el sentido. Porque seguramente muchos están preguntando, ¿y será siempre pecado matar o yo puedo defenderme? Son el tipo de preguntas que vienen a nuestra mente. Así que lo primero va a ser definir el término matar. Otra cosa que vamos a estar haciendo es reflexionar en que todos somos la imagen de Dios, porque ese tema también es importante y está conectado. Todos somos la imagen de Dios. Pero también vamos a ver algunas otras formas de matar que conocemos y por último vamos a distinguir lo que es la parte literal y el mensaje, ¿se recuerda? Espiritual. Una cosa es la letra de la ley, otra cosa es el mensaje espiritual. Así que lo primero que vamos a hacer es definición del término matar. ¿Ok? Repito, yo sé que hay muchas preguntas que pueden venir a nuestra mente. ¿Será que siempre es considerado homicidio? ¿Habrá algunas leyes que me protejan? ¿Siempre es pecado matar? Y yo sé que es un tema controversial, pero le voy a decir una cosa antes de empezar este mensaje, hermanos. Yo sé que puede haber algunas ocasiones mensajes controversiales, a lo mejor puede haber algunas ocasiones que simplemente el texto no es tan claro y es difícil interpretarlo. Y como hemos mencionado anteriormente, a veces simplemente tenemos que decir, Señor, ayúdame, y a lo mejor en esta tierra no vamos a entender muchas cosas. Pero hay otros que en realidad no es que sean difíciles de interpretar, simplemente que al hombre le tiene una lucha para aceptarlo. El tema que vamos a hablar hoy, hermanos, es muy claro. Así que hoy vamos a tener que poner a un lado la opinión del pastor Jonathan, vamos a tener que poner a un lado su opinión y tenemos que ver qué dice la Escritura acerca de este tema. ¿Ok? Solamente dice no matarás y lo pone más complicado porque no nos dice nada más. No dice no matarás y esto. No matarás en estas condiciones o en estas circunstancias. No, simplemente dice no matarás, así que tú vas a tener que estudiar otros textos bíblicos para poder interpretar este versículo, porque de pronto usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay algunos versículos que nos dicen, si alguien mata, esa persona también tiene que morir, merece la misma justicia. Así que primero veamos el significado de la palabra hebrea para matar, y aquí hay una palabra que en el hebreo es Ratzaj, creo que la tenía por ahí, sí, Raxar o Rakshat, y esta palabra ha sido traducida al español como asesinar. ¿Habrá alguna distinción? Comience a pensar y a razonar la palabra matar y la palabra asesinar. La palabra matar como que me suena muy general. Si hablamos de aborto es matar, si hablamos de defensa propia es matar, si hablamos de pena de muerte, o sea, la palabra matar me suena muy general, pero cuando usted escucha la palabra asesinar,
ya suena como un homicidio que usted provocó ya sea sin autoridad o con malicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa la palabra raksak? Significa destruir violentamente, romper en pedazos, asesinar o matar sin autoridad para hacerlo. Esta definición muestra la violencia, muestra la separación. Esta frase que usted mira de romper en pedazos suena muy fuerte, muestra lo que es el asesinato, lo que provoca división, lo que separa familias. Así que por eso algunas Biblias recientemente ya no han utilizado, aunque son muy poquitas, pero ya no han utilizado el término matar, sino que dice no asesinarás y cambian la palabra. Así que hay un comentario bíblico que pone una escena bien práctica que yo la quise traer para empezar a entrar en el tema, para ir calentando. Un comentario bíblico pone un ejemplo y dice, hay un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Hay malas personas, delincuentes con pistolas que están tirando a una casa donde está una familia inocente. Así que viene la policía y la policía está dentro de la escena tratando de ayudar a la familia inocente, pero de pronto el policía le dio al delincuente, al malvado, como lo quiera llamar, al ladrón, lo que sea. Eso, según este comentario bíblico y a la luz de la Escritura, no se puede considerar un asesinato con esa palabra hebrea. Pero en el mismo caso, si el delincuente ya se rindió y el policía lleno de coraje lo mata en un momento en el que esta persona ya está indefensa y verdaderamente arrepentida, entonces sí se convierte en un asesinato. Esta definición literal de la palabra hebrea raksak nos ayuda a entender un poquito más el texto bíblico de Éxodo 20:13, porque sí nos está enseñando que sí es una actitud pecaminosa el destruir violentamente, el romper en pedazos. Así que al parecer el mandamiento, hermanos, de Éxodo 20:13 que dice no matarás, no es que esté prohibiendo forma general, sino que está hablando de un asesinato que alguien comete sin autoridad, ya sea por rabia excesiva o por lo que sea, entonces eso sí está prohibido. Pero yo quería mostrarle algunos textos en el Antiguo Testamento, si solamente quiere escuchar o si alguien toma nota, no quisiera que se me pierda, pero Éxodo 21:12, un poquito más adelante, Éxodo 21:12 dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Más adelante, Éxodo 21:15 dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Y aquí este lenguaje cuando dice el que hiere a su padre, realmente está diciendo el que matare a su padre, a su madre, este morirá. Pero uno de los más populares, uno de los más comunes que de hecho lo tocaron en la clase de escuela dominical, es Génesis 9:6. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Este tipo de muerte de Génesis 9:6 es el tipo de muerte de la palabra hebrea que mencionamos. Es asesinato sin ninguna autoridad, sin ningún motivo, por consecuencia de enojo excesivo, por venganza. El que derrama sangre. Y obviamente esa expresión de el que derrama sangre es una forma literaria para decir el que mata. El que mata a un hombre por otro hombre debe morir también. Pero hay una clave ahí. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es lo que el texto realmente está exaltando. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y yo sé que de pronto algunos pueden tener una lucha con esto y pueden estar pensando, pero ¿cómo se atreve Dios a responder de esa manera? ¿Qué no es Dios todo amor? ¿Por qué aquí veo como que Dios es Dios vengativo? ¿Y por qué vamos a reaccionar con otra muerte? ¿Qué vamos a hacer? Alguien está a punto de atacar a tu familia. Ay, pero es que la Biblia dice que si alguien me da una bofetada yo le pongo la otra, pues la estamos aplicando mal, ¿verdad? Defiende a tu familia. No podemos mirar a Dios solamente como el Dios de amor, el Dios de gracia. No, también es un Dios de justicia. Sí, claro que creemos en un Dios de amor, claro que creemos en un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero Él también es un Dios de ira, es un Dios de orden, un Dios santo, es un Dios justo. Y a veces Él va a permitir el mal, incluso a veces la muerte, pero tenemos que aprender a interpretar todos estos textos bíblicos. De hecho, si
escuche esto, no me quiero salir mucho del tema, pero si Dios aplica su justicia perfecta a todos por igual, ¿qué pasaría? Si Dios aplica su justicia perfecta a todos por igual, todos, ahorita estamos en el infierno, todos. En ese sentido, nosotros somos los delincuentes y nosotros somos los que merecemos derramamiento de sangre, pero Él permitió, palabra clave, Dios permitió el derramamiento de sangre de su propio Hijo, en este caso, el derramamiento de sangre de alguien inocente, sí como nosotros, pero sin pecado, y de esa manera Dios imputó su gracia y su justicia en cada uno de nosotros los delincuentes, en ese sentido, los pecadores. Así que resumiendo, cuando el mandamiento dice en nuestro idioma en español, no matarás, es una traducción de la palabra hebrea raxá, que es un tipo de asesinato sin autoridad o destruir violentamente o romper en pedazos. Así que la primera cosa que yo quería hacer es que usted viera la definición de la palabra original, en el texto original. No es una provisión de manera general, sino el asesinato sin ninguna autoridad. Pero ahora quiero que reflexionemos en la imagen de Dios, porque esto es importante. ¿Quiénes fueron creados a imagen de Dios? Solamente los que se van a salvar, lo hemos dicho muchas veces en la clase de varones, creo que también en la escuela dominical, todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, independientemente si es creyente o no. Todo ser humano ha sido creado a la imagen del Dios. Claro que con el pecado de Adán, ¿qué pasó? Esa imagen se distorsionó, pero aún así, todo ser humano sigue cargando, sigue llevando la imagen de Dios, Génesis 1:26, Génesis 1:27. Ahora, se supone que el creyente, hermanos, aunque la imagen de Dios en nosotros sigue manchada por el pecado, se supone que se va renovando cada día más a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hemos dicho tantas veces que la idea es que cada creyente, cada día más se vaya pareciendo más a Cristo. Cada día te tienes que ir pareciendo más a Cristo, el proceso de la santificación. Lo voy a ilustrar de esta manera. Quizá muchos han visto una fotografía bien viejita, creo que se dicen megapíxeles, no sé si lo estoy diciendo bien, que tiene bien poquitos y por eso es bien borrosa la imagen. Por el pecado del ser humano, esa fotografía, esa imagen quedó bien borrosa, tiene bien poquitos megapíxeles. Cuando alguien se entrega a Cristo, ya comienza a tener un poquito más de imagen, tiene más cantidad de megapíxeles y se empieza a reflejar un poquito más. Ahí parece que en esa fotografía se empieza a ver a Cristo reflejado. Todos somos la imagen de Dios, simplemente que el no creyente es una imagen totalmente distorsionada sin nada de megapíxeles. Nosotros ya nos vamos pareciendo un poquito más al Señor, pero aunque uno creyente tenga una imagen distorsionada por el pecado, ese ser sigue portando la imagen de Dios. De tal manera que cuando alguien mata, está terminando con alguien que lleva la imagen de Dios. Por lo tanto, está haciendo algo que no le corresponde. Si matas sin autoridad, sin motivo, tú estás tomando el lugar de Dios. Dios es el único que puede dar vida y puede quitar vida. Nosotros no somos Dios. Y por eso les decía que algunas cosas quizá algunos van a empezar a chocar con el mensaje de hoy, porque esto nos va a llevar a otro tipo de muerte. Por ejemplo, el aborto. Son temas que muy pocas veces se toman o se tocan quizá en los púlpitos, pero son importantes. Tenemos que interpretar qué es lo que la Biblia dice. ¿Dios es nuestro hacedor? ¿Dicen sí o no? Amén. Dios es nuestro hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿O acaso alguno de nosotros tenemos poder para dar vida? ¿Acaso alguno de nosotros tenemos poder para quitar vida? El salmista dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este pasaje está diciendo, y en tu libro. No un libro literal. Dios es soberano y Él conoce absolutamente todo. Él tiene escrita la historia de cada uno de nosotros, desde nuestra creación hasta nuestra glorificación. Cada ser humano es una obra de Dios. Hermanos, tenemos que aprender eso.
Ya hemos dicho muchas veces, no todos son hijos de Dios, porque Juan dice que solamente los que están en Cristo se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, pero todos son creación de Dios. Todos son obra de Dios. No podemos pensar que si alguien no es creyente, por eso ya no es creación de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todo el universo, de toda la tierra, de todo ser que nosotros vemos aquí en la tierra. Por lo tanto, destruir una vida es destruir la misma obra de Dios. Pregunto lo que he estado preguntando constantemente. ¿Sigue vigente el sexto mandamiento? ¿O este ya no? Todos. Siempre debe de afirmarlo con un amén. Así como cuando hablábamos del cuarto mandamiento, del día de reposo. Toda la ley de Dios, por supuesto que tiene que seguir vigente. La ley de Dios sigue vigente, por supuesto que sí. De hecho, voy a leer un versículo, creo que no lo tenía por ahí, pero si usted solamente va un poquito más adelante, en Éxodo 21, versículos 22 al 25, Éxodo 21, 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, y se refiere muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, y aquí hace énfasis en el hijo, hay otras versiones que es un poquito más claro, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero ¿qué nos dijo Cristo en el Sermón del Monte? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo esto ahora. Ahorita vamos a llegar a ese pasaje. Pero es un lenguaje para decir, aquí tenemos que hacer justicia. Definitivamente tenemos que hacer justicia. Hermanos, ese es uno de esos temas que yo sé que quizá muchos pueden estar chocando. Y a esto yo me refería cuando yo decía, tenemos que hacer a un lado nuestras quizá buenas intenciones, nuestras posturas y seguir lo que la palabra de Dios dice. Dios está totalmente, pero totalmente en contra del aborto y es una de las abominaciones más fuertes y los pecados más graves que una persona pueda hacer. Y no todo es culpa del feminismo, aunque sí tiene mucho que ver el feminismo, porque se levantó una ola de mujeres con esa frase de la mujer es libre de hacer lo que desee con su cuerpo. Hermanos, no sé qué tanto yo les conozco. Yo de verdad oro y le suplico a Dios que aquí no se escuche esa frase para nada. Es lo peor que alguien puede pensar. La mujer es libre de hacer lo que desee con su cuerpo. Totalmente una cruz ahí. A veces yo doy muchas referencias del pastor Miguel Núñez porque ustedes saben que él es un teólogo que también es médico de profesión y este doctor dice, ese principio no es válido para el aborto porque aunque el feto se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, no es una parte más de su organismo. Por lo tanto, no tiene derecho a eliminarlo y si lo hace, asesina a un ser humano y se convierte en homicida. Y ahí cambia entonces todo. Ahora, el tema de debate, no me va a negar que el tema de debate siempre ha sido, pero entonces, ¿qué pasa cuando fue un caso de violación? Increíblemente se han demostrado con estadísticas confiables que es un porcentaje mínimo los abortos que se llevan a cabo por producto de violaciones. Claro que la violación es un pecado gravísimo, es un pecado de inmoralidad sexual de lo más terrible, pero matar a un bebé indefenso no va a arreglar el problema. De hecho, si tú quisieras arreglarlo como dijera esto, más bien ¿quién debería de morir? ¿El culpable o el que ni siquiera pidió vivir? O sea, si realmente quisieras incluso hasta aplicar la ley, ese bebé no tiene absolutamente nada de culpa. Y esa es una de las cosas que más choca, no nada más en el mundo, aquí en la misma iglesia, muchos tienen esas dudas. No importa la forma, hermanos, Dios está totalmente en contra de esa abominación. El 75% de los abortos sabía que no fue por un acto de violación, sino por decisión de la madre, por estas razones. Una de ellas, dicen las estadísticas, por la situación económica en la que se encuentra. Y uno dice, pues lo hubieras pensado antes, ¿verdad? La situación económica en la que se encuentra. Pero una más triste es esta, que muchas dicen, es que esa criatura ahora va a ser un estorbo para realizar mis sueños.
Y no se diga después de los años 60, cuando empieza a crecer el feminismo, y sobre todo si tienen esa idea de vamos a empoderarnos y hacer nosotros lo que queramos, más van a alimentar esta idea. ¿Cómo se dice? Desátate de eso, porque está bloqueando para que tú te empoderes y logres tus sueños. Ahora, otra razón muy común para abortar es por las malformaciones con las que viene el bebé. Hay dos tipos de pensamiento. Unos padres van a decir al contrario, yo lo voy a amar todavía más. Y están los que dicen, pero ¿para qué vas a traerlo a la vida? Y le quitan la vida cuando se ha comprobado que realmente simplemente no tenía ningún interés en traerlo a la vida. Yo no sé si se recuerda, hermanos, pero cuando Moisés estaba ahí luchando con Dios, hay un versículo que a lo mejor pasamos por alto, pero Éxodo 4:11 nos da una gran enseñanza, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Esos versículos me están enseñando, Dios está diciendo, yo así lo hice, yo soy el creador de todas las cosas. Todo sucede para mi gloria. Si no lo entendemos ya es otra cosa, si lo estamos viendo con ojos humanos es otra cosa, pero del otro lado de la moneda Dios lo entiende todo. Él es soberano. Tú y yo no vamos a entender muchas cosas, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Él tiene un propósito para todo. Todo está funcionando para su gloria. Todo sucede para su gloria. Todo lo permite para su gloria. Así que una vez más, resumiendo, tú no puedes matar la creación de Dios. Y yo sé que es tema para hacerlo muy largo, pero ya mencioné que cuando se trata de una defensa propia es otra cosa, porque eso no se refiere a la palabra hebrea que ya mencionamos. Ya no voy a mencionar mucho de esto, hermanos, por cuestión del tiempo. Hay una palabra que es eutanasia para los médicos, que tiene que ver con acelerar la muerte de alguien. Ya está muy ancianito, vamos a acelerarle la muerte. Ya está sufriendo mucho, vamos a acelerarle la muerte. Lo único que voy a decir es, tú tienes que interpretar lo que estoy diciendo a la luz de todo lo que ya mencioné. No solamente los bebés son imagen de Dios. Toda persona, por más enferma que esté, sigue portando la imagen de Dios. ¿Usted cree que Dios ya sabe cuándo va a morir cada persona? Por supuesto que sí. ¿Quiénes somos nosotros para decidir, verdad? ¿Quién o cuándo se va la persona? No somos absolutamente nadie. No tomemos el lugar de Dios. Así que interpreta todos los casos a la luz de lo que nosotros ya hemos mencionado. Así que repito, hermanos, no sé cuál era su postura, pero bíblicamente Dios está totalmente en contra de esa abominación. Ahora viene otra parte importante del mensaje. Dijimos que una cosa es la letra de la ley, otra cosa es la parte espiritual. ¿Qué dice la letra de la ley? Cada vez que yo le pregunte qué dice la letra de la ley, solamente vaya al texto bíblico y léalo de manera literal. Éxodo 20:13, que dice, no matarás. Qué fácil. Nos debimos de haber brincado el mandamiento 6. Alguien puede decir, pues, ¿quién en la iglesia ha matado? Bueno, si ha matado a alguien, Dios te puede perdonar. Dios tiene perdón para todos porque la sangre de Cristo es suficiente, amén, y perdona todo. Uno piensa que quizá nadie ha matado, y si nadie ha matado de manera literal, entonces vamos a brincarnos este sexto mandamiento, pues a nosotros no nos sirve de nada. Bueno, ahí viene la parte espiritual. Quizá no hemos matado a alguien con una pistola, no hemos matado de alguna otra arma, pero el mensaje espiritual dice, la intención pecaminosa de hacer mal o daño a otros. Qué sencillo. La intención pecaminosa de hacer mal o daño a otros. ¿Alguna vez en toda tu vida le has hecho algún mal o un daño a otra persona? ¿Se recuerda de la introducción del mensaje? ¿Se recuerda de los millones y millones de personas que han muerto en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto? ¿Se recuerda cuántos millones? Ahora tenemos que reflexionar cuántos asesinatos habrá en la iglesia. ¿Cuál es el mensaje espiritual? ¿Cuáles son algunas maneras en las que estamos cometiendo homicidio espiritualmente hablando? ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Cristo es el maestro de maestros, el rabí.
Y él habló justo de este pasaje, así que ¿por qué no vamos a lo que Cristo dijo? Vamos a ver qué Cristo tiene que decir acerca de este pasaje. Así que yo le voy a pedir que vaya ahora a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 21 al 24. Mateo 5, 21 y 24. Hay temas con los que ustedes están más serios. ¿Están despiertos? 1, 2, 3 y decimos gloria a Dios. 1, 2, 3. Ahí van despertando. Ese es el corazón del mensaje, es el núcleo del mensaje. Mateo 5, 21 al 24. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú que tienes algo contra él, sino te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se imagina cuántas veces hemos desobedecido eso? Si vamos a venir delante de la presencia de Dios para traer alguna ofrenda y te acuerdas de que o alguien tiene algo contra ti o tienes algo contra alguien y nos ha valido, estamos cantando muy campante, levantando nuestras manos, pero adentro de ti sabes que tienes algo contra alguien. Una cosa es la interpretación farisaica, otra cosa es la interpretación de Cristo. Primero la interpretación de los fariseos. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. En realidad tienen razón. Si se pone a pensar, eso es verdad, porque todo el Antiguo Testamento dice, si matas, que te maten. Derrama sangre, te van a derramar sangre. Entonces parece que tiene sentido. Cristo les está diciendo a los fariseos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es que sí es cierto lo que decían los fariseos, pero ellos lo estaban tomando muy a la ligera. Estaban viendo nada más la parte física. Ellos decían, con que nadie mate en el templo estamos bien. Y Cristo dice, no. Viene una parte espiritual, te está faltando la parte espiritual y por eso entra este mensaje tan especial que voy a utilizar los minutos que me quedan para hablar de este tema. El mandamiento incluye por lo menos dos cosas más. ¿Cuál mandamiento? Bueno, vuelvo a leer en los versículos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El mandamiento incluye por lo menos dos cosas. La primera es el enojo. ¿Alguna vez alguien se ha enojado? Y no se preocupe, que hay diferentes tipos de enojos. Todos nos hemos enojado. Cristo se ha enojado, Dios se ha enojado. Con eso estamos bien. El enojo. ¿Qué puede ser un enojo interno? Ahorita viene la parte externa, cuando ya la boca sale todo lo que hay dentro. Pero el enojo puede ser interno. Capaz que alguien está mostrando una sonrisa y por dentro te quiere comer vivo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si tiene una sonrisa de Colgate? Nadie se va a dar cuenta. El sexto mandamiento tiene que ver, hermanos, con el corazón. Esa es la raíz. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos a esas situaciones de ira. En el griego hay dos palabras para enojo o para ira. Y yo quiero mostrarte esas palabras sin ponernos técnicos, no se preocupe de eso. En el griego hay dos palabras. La primera es timos. Escuche, que se compara a una llama que se encendió en paja seca o pasto seco.
que se enciende rápido y se consume con rapidez. Cuando yo leía esta definición me dio risa porque dije, eso en amarillo no funciona. Pero entiendo lo que quisieron dar a entender, ¿no? Cuando una llamita se enciende y rápido la apagas. Por ejemplo, al esposo le gusta un café con 2 de azúcar. Viene cansado del trabajo, quizá tuvo un problema, llega a la casa, le pide un cafecito a la esposa y la esposa le puso 1 de azúcar. Y ya se armó. ¿Será suficiente motivo porque en lugar de 2 de azúcar le puso 1? Pero ¿qué pasa? Pasaron 5 minutos, ni cuenta se dieron y ya están bien campantes platicando viendo una película. Espero que aprendamos a pedirnos perdón, pero pasan ese tipo de situaciones. Pero está la palabra griega orgüe, que es una ira inveterada. ¿Qué significa? Una ira habitual, que ya se asentó, como anclada, asentada, estable, la ira permanente. El teólogo William Barclay dice, se trata de la ira que la persona que arropa su rabia para mantenerla calientita. Como si fuera una lumbre y le va echando más rabia ahí para que no se apague. Es la ira que uno cultiva y no deja de morir. Por eso Pablo mismo dijo en Efesios, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Todos nos vamos a enojar, hermanos. De ese tipo de enojo, como la primera palabra griega que vimos, timos, todos nos podemos enojar. Pero hay una diferencia con ese tipo de enojo que uno va cultivando por años o por toda la vida, que eso ya realmente es otra cosa muy, pero muy diferente. Jesús está prohibiendo la ira que se cultiva, la que guardas en el corazón, la que genera rencor, la ira que busca venganza, porque ese tipo de rencor que busca venganza es la que puede terminar realmente matando a una persona. Es lo que pasó con Caín y Abel. Volviendo a ese ejemplo de Caín y Abel, realmente a lo largo de la escritura, cuando ves ese pasaje, te das cuenta que el corazón de Caín no estaba bien. Quizá pudo haber ofrecido algo bueno, materialmente hablando, pero dice la escritura, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu semblante? Si hicieres bien, ya con esa frase todo lo entendemos. Si hicieras el bien, eso me da a entender que entonces él no estaba haciendo el bien. Así que una vez más, Jesucristo está diciendo que solo con enojarnos estamos cometiendo homicidio. Ahora, si solamente leemos el versículo 22 y decimos, no debemos enojarnos con nuestro hermano, quizá esa parte ya es difícil porque en algún momento nos vamos a tener que enojar con algún hermano, pero ahí está una parte incompleta. No es todo el mensaje espiritual, porque el verso 22 nos dice lo que no debemos hacer, pero el versículo 23 y 24 nos dicen lo que sí debemos hacer. El versículo 22 te dice lo que no debes hacer. El versículo 23 y 24 te dice lo que sí debes hacer. Sí hay una to-do list, por decir así. Sí hay un camino que seguir, sí hay instrucciones, porque el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y ahí están las instrucciones. Sí hay algo para hacer en esa lista. Así que lo primero que estamos viendo aquí que Jesús está atacando es el enojo, el tipo de enojo que se cultiva y que va generando ira. Pero una segunda cosa es la lengua. ¿También habrá problema con eso? Dice el versículo 22 nuevamente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La Reina Valera dice, cualquiera que le diga necio a su hermano. Y la palabra necio es una traducción de una palabra aramea que es raca, que no sé si alguien tiene la Biblia de las Américas, pero la Biblia de las Américas ni siquiera la tradujo, sino literalmente puso así, raca, que suena muy feo, ¿verdad? Si alguien le dice raca a su hermano, ¿qué significa todo eso? La palabra raca significa estúpido, hasta me da cosa decirlo aquí en el púlpito, significa cabeza hueca. ¿Alguna de ustedes le han dicho cabeza hueca?
Quizá alguno de nosotros podemos utilizar la palabra necio sin llegar a esto. A lo mejor hasta jugando le dices a tu esposo, tu amigo, ay, no seas necio, pero no es a lo que se refiere aquí. Aquí está hablando de todo lo que está de atrás, toda la malicia que está detrás. Quizá cuando vamos manejando en el carro y se nos atraviesa un buen ciudadano y decimos, Dios te bendiga. A lo mejor se nos salió otra cosa. Hablando mal de otro cometemos homicidio, según el estándar de Cristo. ¿Habremos cometido algún homicidio? Así como los judíos atacaron verbalmente a Cristo ante Pilato diciendo, es un blasfemo, crucifíquenlo porque él es un blasfemo, están hablando mal contra un inocente. Respondieron y dijeron, si este Cristo no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, como diciendo, precisamente porque es un malhechor, lo vamos a entregar para que lo crucifiquen. Así que hablando mal de nuestro hermano, estamos rompiendo el sexto mandamiento. ¿Quiere que se ponga más interesante todavía? Podemos matar a alguien con la mente. La malicia es un asesinato mental. Miren lo que dice Primera de Juan 3:15. Ya casi al final de la Biblia. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es, no sé qué dice su versión, creo que ese no lo tengo ahí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Por eso el creyente, el verdadero fiel creyente debe de aprender a pedir perdón. Claro que el no creyente también, ¿verdad? El no creyente para empezar se tiene que arrepentir y entregarse a Cristo, pero usted y yo como creyentes debemos aprender a pedir perdón. Y yo sé que es un lenguaje fuerte, hermanos. Cada versículo, yo sé que dan ganas de quedarse platicando más y se puede alargar mucho. Se supone que de un verdadero creyente nos espera esto, porque aborrecer ya suena muy fuerte. De hecho, le pido que si usted lee todo el contexto y se va a versículos anteriores, se va a dar cuenta de que Juan está haciendo una distinción entre el creyente y el no creyente, porque incluso los llama, esos son los hijos de Dios, esos son los hijos del diablo. Literalmente los está dividiendo de esa forma. Eso es Primera de Juan 3:10, por si alguien lo anota. Una vez más, hermanos, esto no significa que como creyentes nunca va a haber una ocasión en la que tú te molestes con alguien, pero vamos a aprender a pedir perdón, que no sea el tipo de rencor que se va quedando y se va cultivando y se va cultivando. Dijo Thomas Watson, un puritano, desear mal a otro en su corazón es matarlo. O sea, todo eso es lo contrario a lo que Dios nos pide de la unidad. Hermanos, el pasaje de Mateo que acabamos de leer deja muy en claro que matar no solamente hace referencia al homicidio. Y quiero que me ponga atención porque ya estoy a punto de terminar y esto va a resumir todo el mensaje y espero que usted lo haya entendido. Todo el pasaje de Mateo donde Cristo está hablando nos está enseñando que no solamente se refiere a matar como homicidio de manera literal, sino que incluye las intenciones. Las emociones detrás del homicidio, incluye los malos pensamientos contra otra persona, incluye las murmuraciones contra otra persona, incluye ese enojo contra otra persona. Hermanos, se ha dicho mucho que las murmuraciones es algo de lo que más daño hace en la iglesia. Por eso Pablo atacó eso en Primera de Corintios. Las murmuraciones hacen mucho daño en la iglesia. Nos estamos lastimando unos a otros, nos estamos molestando unos con otros. Y alguien quizá puede decir, uy, no, pues este pastor ya nos la puso muy difícil, pues así quien le entra, pues nadie la va a poder cumplir. ¿Quién? Si ni siquiera la parte literal podemos. Ahora resulta que si yo me enojé con alguien, ya cometí un homicidio, pues entonces, como decía mi amigo, todos estamos fritos como el pollo de Kentucky, no tenemos absolutamente nada que hacer aquí. No podemos cumplir estas leyes, hermanos. De eso se trata la ley. No podemos cumplir
la ley. La ley nos revela la perfección de Dios y nuestra imperfección. Nos revela el carácter justo de Dios y revela nuestra injusticia. Revela su santidad y revela nuestra maldad. Revela su capacidad y nuestra incapacidad. Revela que Él es Dios y revela lo depravado que está la humanidad por el pecado que entró, y por eso el pecado viene a todos nosotros, la muerte viene a nosotros, la humanidad es totalmente depravada y la ley me está mostrando eso. Por eso yo dije hace unas semanas, no sé qué tanto había estudiado usted de los 10 mandamientos, no sé qué tanto había captado. Yo de verdad espero que tú estés viendo a Dios como nunca antes, que se esté revelando su gloria y que tú puedas ver qué pecador soy. Lo único que estoy aprendiendo de la ley es lo pecador que soy, porque no puedo cumplir absolutamente nada. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo sí pudo. ¿Cuántos saben que en Cristo hay libertad? Es en Cristo que podemos ser librados de esa muerte. La ley es ese espejo en la cual yo puedo ver lo pecador que soy, pero cómo ahora soy tomado como justo por Cristo Jesús. El texto terminó diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano y hable mal contra él, quedará expuesto al infierno de fuego. Y hermanos, la ley me acaba de enseñar que todos merecemos el infierno, porque todos somos culpables, al menos que alguien pueda cumplirla a la perfección. Y ahí es donde decimos gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y voy a concluir con esto. Dijimos que hubo demasiados asesinatos durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y que ha habido muchos terribles sucesos a lo largo de la historia, muchas malas noticias que usted ha visto en la televisión. Pero espiritualmente, ¿cuántos homicidios habrá en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos roto el sexto mandamiento? Quizá hemos tenido un mal pensamiento contra alguno de nuestros prójimos, quizá hemos hablado mal de alguien, te has enojado con alguien, de tal manera que aunque no has utilizado una pistola para quitarle la vida a alguien, hemos cometido homicidio según el estándar de Cristo. Pero nuestra meta, hermanos, siempre va a ser buscar la santidad. La meta de la iglesia siempre va a ser luchar para buscar la unidad. Todo lo contrario a lo que estamos viendo. En lugar de enojo, en lugar de ira, la iglesia debe ir buscando ¿qué cosa? La unidad. Porque no somos dos cuerpos, somos un solo cuerpo en Cristo. Le voy a pedir que se ponga de pie. Yo voy a leer 2 versículos que quiero que usted los lea conmigo. Voy a leer Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Si lo puede leer conmigo fuerte, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Qué fuerte, hermanos. En eso los de afuera se van a dar cuenta de qué estamos hechos, si somos hijos de Él o no. ¿En qué cosa? ¿Cómo lo van a ver? Si nos amamos los unos a los otros. Y la última porción es Efesios 4, 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, y también la vamos a leer todos juntos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a leer desde el 3, pero con más ánimo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, te pedimos que en lugar de buscar el enojo, la malicia y todas estas cosas de las cuales el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, que nos alejemos de eso. Seamos personas que en verdad están buscando la unidad, porque somos un cuerpo. Un día Cristo viene por su iglesia, y qué mejor que encuentre a su iglesia sirviendo juntos, trabajando juntos,
como es digno de vuestra vocación, dice la palabra. Señor, ayúdanos para ser esa iglesia que busca la santidad. No somos perfectos, nos equivocamos constantemente, pero en medio de todos nuestros errores, ayúdanos a buscar esa meta de vivir como lo que somos, un bautismo, una fe, un mismo Señor. No somos personas que tienen diferentes dioses, no somos personas que tienen diferente bautismo, diferente Señor. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Exaltado sea tu nombre hoy y siempre, y te pedimos todo eso en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.